Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos de nuestro querido país y de la patria grande. Siempre un beso especial para mi hijo, mi nuera y mis nietos que están en la lejana México. Estamos ya a viernes 29 de marzo de 2019, siendo las 23 horas de este hermoso día en San Telmo, la ciudad de Buenos Aires. Un poco cansado, pero contento después de haber participado del ruidazo que hicimos o que venimos haciendo, organizado por mi señora Alicia Graciano acá en la calle, en la avenida Independencia y Chacabuco. Y contento también de poder compartir con ustedes y seguir en el camino hacia la Escuela Superior Peronista en su apartado cuarto, que es la teoría, las formas y técnicas de ejecución de la doctrina peronista, teniendo en cuenta la difícil y extraordinariamente importante organización que necesitamos imperiosamente para poder lograr, como dice Perón, o realizar cualquier obra. La organización él la define como la herramienta que necesitamos para realizar cualquier obra. Y este modelo de organización que nos ofrece el peronismo, mejor dicho, la experiencia y el conocimiento extraordinario que tenía Perón de estos temas, es, o lo entiendo como un modelo ejemplar sobre cómo organizarnos para la unidad, que es la tarea fundamental de la organización, y también para la lucha política en nuestro movimiento nacional, popular, democrático y latinoamericanista. Vamos a ver hoy, en primer lugar, después de que vimos ya todo el primer capítulo en los encuentros anteriores, pues ya estamos en el encuentro octavo de organización peronista, vimos ya en los dos primeros encuentros un resumen de organización peronista dictado por el mismo general el 1 de diciembre de 1947 ante los delegados del Partido Justicialista en la conformación inaugural de nuestro partido. Y después de una tarea de introducción, hemos visto ya en toda la parte general de la organización, todos los temas generales. Y me parece oportuno que a continuación veamos lo que en el libro Organización Peronista que se usó en la Escuela Superior, veamos la organización en la República Argentina, y después empezaremos hoy ya específicamente con un tema central de la organización peronista, que es la planificación peronista. La planificación. Entonces vamos a iniciar lo que es en organización peronista, la materia que se dictaba en la Escuela Superior, el capítulo cuarto, en la organización en la República Argentina. Y como ya les expresé en varias oportunidades, en estos textos ponen un título, los compañeros ponen un título y después todo lo demás son textos de Perón que justifican ese título. Entonces vamos a hablar de la organización en la República Argentina, primero la evolución argentina y la organización, y el proceso de la llamada organización nacional. Vamos a ver qué piensa Perón sobre eso. Su alcance. Durante largos años hemos luchado por la organización nacional, dice el general Perón. Tengamos en cuenta que los elementos de toda conducción, nos dice en capítulo primero de Conducción Política, son el conductor, los cuadros auxiliares y la masa, o sea, el pueblo, y su organización. Por eso dice, durante largos años
hemos luchado por la organización nacional, porque organizó al pueblo argentino. Y la primera expresión de esa organización fue el 17 de octubre. Heredamos, nos sigue diciendo el general, una patria prácticamente sin organización y sin haber terminado un mandato histórico de nuestros próceres. Vamos a ver a qué se refiere cuando dice esto. Cuando se hablaba de la organización nacional, cuando se mataron aquí cientos de miles de personas para realizar la unidad nacional, después de todos los incidentes que en Buenos Aires fueron tan importantes y tan principales, se dijo que estaba hecha la organización nacional. En mi concepto, dice Perón, nunca se dijo una mentira más grande que esa. En ese entonces se organizó el Estado, no la nacionalidad argentina. En ese entonces se organizó el Estado, repito, no la nacionalidad argentina. Y el Estado que surgió de esa organización, se está refiriendo seguramente a 1853, y el Estado que surgió de esa organización trabajó durante toda su existencia para que no se organizase la República, para que no se organizase el pueblo, porque en realidad la organización de la República y del pueblo es la verdadera organización nacional. Repito, en realidad la organización de la República y del pueblo es la verdadera organización nacional, para el general Perón por lo menos. Por alguna razón, la Constitución Nacional ha colmado en el preámbulo la existencia de la unidad nacional. Alguna razón ha tenido los constituyentes para haber dado en la enumeración de cuestiones la mayor importancia a la unidad nacional, que es la base de la nacionalidad, dejando para después la conformación del Estado y la nación argentina considerados en el artículo respectivo. Toda la tarea, esta es opinión mía desde ya, pero toda la tarea de Perón en política es lograr unidad. Por eso hace hincapié en estos ítems. Y porque sabe que, y además toda la tarea de la organización en sí, y de ahí su complejidad, no es que sea complicado, pero es complejo entender bien todos los elementos de una organización. Los que tenemos ya algunos años y hemos intentado participar en organizaciones o participamos en organizaciones, todos sabemos las dificultades que esto entraña. De ahí la importancia de que le prestemos especial atención. Y repito entonces, por alguna razón la Constitución Nacional ha colmado en el preámbulo la exigencia de la unidad nacional. Alguna razón han tenido los constituyentes para haber dado en la enumeración de cuestiones la mayor importancia a la unidad nacional, que es la base de la nacionalidad, dejando para después la conformación del Estado y la nación argentina, considerados en el artículo respectivo. Lo que la Constitución quiere establecer es una organización, ya que la materialización de esa unidad, como también del sistema que le sigue, es un asunto pura y exclusivamente de organización. Y para entender mejor esto, recuerdo, como ya he recordado tantas veces, que para Perón toda organización tiene dos elementos esenciales. La organización espiritual, que es aquello que hace que los integrantes de esa organización se entiendan y por lo tanto es el factor aglutinante y conformador de unidad. Y después está el elemento material de la organización, que es lo estructural. Uno es lo espiritual y lo otro lo material, referido a lo que se ve. Lo espiritual sería lo que no se ve, pero es lo más importante, lo que hace que los integrantes de la organización se unan detrás de un objetivo, de una finalidad, y lo que se ve, que es la estructura, los puestos, los edificios,
el organigrama, etcétera, eso es lo menos importante. Cuando hemos hablado durante tantos años, hemos luchado por la organización nacional, nos explica el general Perón. ¿Quién sabe si a pesar de eso que hemos hablado y de esa lucha que ha costado muchos muertos a la República, hemos llegado a realizar realmente la organización nacional, base de toda nuestra posible acción, ya sea en el gobierno, ya sea en el Estado, ya sea en el pueblo? Francamente, sin jactancia de ninguna especie, hablando con sinceridad, estamos hablando entre argentinos, cuando yo me hice cargo del gobierno no se había hecho sino una parte de la organización nacional, esa parte, diremos, cruenta, que se realiza en todas las organizaciones donde hay que sacrificar alguna cuestión y algunas veces a personas, cuando se trata de la organización del país frente a las tendencias, a las luchas regionales o generales y frente a los intereses también generales o parciales que se conjugan en esa organización. No hay organización sin esos factores. Seguramente está hablando de la época previa a 1853, la lucha de los caudillos nacionales y provinciales que lucharon por sus intereses provinciales, a veces posponiendo pero siempre preocupados por la unidad nacional. O sea, y esas luchas, como dice Perón acá, llevaron vidas, y muchas vidas, y muchas vidas. Por otro lado, en consecuencia, realizada, diremos, esa etapa cruenta de nuestra organización nacional, quedó por realizar la que tiene más trascendencia para el gobierno y para la existencia de la nación misma, que es la parte incruenta, la parte del trabajo. Y vamos a ver si no nos pasa a nosotros exactamente lo mismo. Perón dice que hay que realizar la parte incruenta, o sea, la parte del trabajo. Y vamos a ver a qué se refiere. Así se hizo la parte de ya se hizo la parte de lucha, pero no se llegó a hacer totalmente la parte de trabajo. O sea, la parte anterior fue la de lucha y ahora él propone la parte de trabajo. Nosotros pensamos que tenemos que hacer esa parte de trabajo y realizarla, sobre todo mediante una organización con la cabeza, y estudiando cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras conveniencias, cuáles son, en consecuencia, nuestros objetivos y cuál es nuestra situación y cómo debemos pasar de esa situación a la consecución de nuestros objetivos. ¿Ven qué complejo que es el tema de la organización? ¿Cuántos elementos deberíamos tener en cuenta para pasar de la lucha a la parte del trabajo? Repito, nosotros pensamos que tenemos que hacer esa parte de trabajo y realizarla, sobre todo mediante una organización, o sea, con la cabeza, estudiando, a ver qué tenemos que estudiar, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras conveniencias, o sea, está hablando del conjunto del pueblo, la necesidad del conjunto del pueblo, cuáles son nuestras conveniencias, la del conjunto del pueblo, cuáles serán en consecuencia nuestros objetivos, nuestra finalidad, cuál es nuestra situación, la realidad en la que estamos y cómo debemos pasar de esta situación en la que estamos a la consecución de los objetivos que nos proponemos. ¿Cómo hacemos entonces para lograr el objetivo que tiene la doctrina peronista, que es lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria? Ese es, a mi parecer, el trabajo a realizar. En ese trabajo tan importante para la nación debemos establecer una estructura orgánica, como siempre plantea él en toda organización. En toda organización tiene una estructura y una función, comparándolo siempre con el cuerpo humano.
cuando habla de orgánico, se refiere a un organismo, o sea, a una organización, tomando como modelo al cuerpo humano, que tiene un cuerpo, que es lo orgánico, y ahora después va a hablar de lo funcional, y cómo tenemos los seres humanos. Tenemos el cuerpo, pero un cuerpo que no funciona es un cuerpo muerto. Entonces va a hablar de que tenemos que tener una estructura orgánica bien coordinada y racionalmente ejecutada, como es nuestro cuerpo, bien coordinado y racionalmente ejecutado. Esa estructura, o esa organización estructural del país, en general está realizada, aun cuando hay que ajustar numerosas cuestiones que no lo están, entre ellas las que se refieren a la división política territorial y llevar al día esa evolución que impone nuestra propia forma de estructura y terminar esa organización estructural, trabajo que se va cumpliendo a medida que realizamos nuestro plan. O sea, está hablando, como siempre habla Perón, del conjunto del país, que dice que el país sí tiene una estructura, tiene un gobierno, tiene las provincias, aunque todavía hay muchos territorios que tenemos que convertirlo en provincias, etcétera, etcétera. Esto está hablando de la estructura. Pero sigue él así. Pero hay otra organización que es quizá más importante que la estructural, la organización funcional a la que yo hacía referencia. Puedo asegurarles hoy, basado en mi experiencia y un conocimiento profundo de la cuestión, que esa organización era verdaderamente desastrosa. Esa organización funcional en la República Argentina era desastrosa, y nos va a explicar por qué. En ese trabajo tan importante para la nación debemos establecer, había una organización estructural y luego se daba piedra libre a los demás, porque eran liberales los muchachos, como los que tenemos hoy en el gobierno. La organización no presupone solamente una organización estructural, no supone de que haya presidentes, ministros, secretarías. La organización no presupone solamente una organización estructural, presupone como muy importante lo funcional, porque todo eso, si no funciona como ahora, es un desastre. Ese es el trabajo que debemos realizar, hacer funcionar la estructura. Hemos hecho mucho, podemos citar dos ejemplos al respecto. Pensemos en una ley dictada en la República hace 20 años, 20 y tantos años, sobre vialidad nacional, y a la cual no se han adherido todas las provincias durante todo ese tiempo, hallándose desperdigadas todas las cuestiones que se relacionan con ella, o sea, con la vialidad nacional. Cada uno hacía lo que se le cantaba, ¿no? Por otro lado, pensemos en el plan quinquenal, que comprende 20 o 50 leyes de vialidad nacional, en cuyo estudio hemos conseguido en 9 días ponernos de acuerdo y marchar juntos en absolutamente coordinado. Ese ejemplo nos va ilustrando, en mi sentir, acerca de cuál ha sido el progreso de nuestra organización funcional dentro del país. Eso está demostrando cómo se hace la organización funcional. Es indudable que tanto la estructural, o sea, lo que se ve, la Casa de Gobierno, los ministerios, los ministros, como lo funcional, o sea, el funcionamiento de eso al servicio del pueblo que debería estar, son organizaciones al servicio del mejor entendimiento de la coordinación y de la solidaridad nacional, vale decir, aún realizando esta división de funciones, de tareas y de obligaciones para nuestros funcionarios del Estado Nacional y de los estados provinciales, mediante esa organización, tanto en lo estructural como en lo funcional, estamos sirviendo los intereses fundamentales que nuestra Constitución fija, ya sea en lo que se refiere a la unidad nacional como al sentido federal
de nuestra existencia jurídica. Ese es el punto de partida que es importante para nosotros para colocarnos dentro de la perfecta orientación que seguimos. Y ahora nos vamos a referir, o se refieren los primeros peronistas, al gobierno justicialista y la organización del país. Vamos a ver qué nos dice el general. La organización nacional no se ha realizado hasta nuestros días. Recién el movimiento justicialista es el que está realizando la organización nacional. La recuperación nacional y la organización del país son los grandes objetivos logrados por el gobierno justicialista. Y esto lo dice el 22 de agosto de 1951. Y lo anterior lo decía el 25 de octubre del 53. Vamos a ver qué nos dice el 26 de septiembre del 51. Con la doctrina justicialista hemos echado las bases para sentar sobre ellas las organizaciones institucionales. Y ahora se va a referir a la falta de organización y la improvisación en el pasado. En la Argentina ha existido en el pasado cierta lucha por evitar la organización, para combatirla y olvidarla. Escuchen bien, ¿eh? En la Argentina ha existido en el pasado cierta lucha por evitar la organización, para combatirla y olvidarla. Hemos prescindido en muchos casos de la organización. Nuestra producción es totalmente desorganizada. Lo prueba el hecho de que hace 20 años éramos un país enormemente más potente económicamente que el Canadá y Australia. Y en estos 20 años esos dos países nos han aventajado en forma extraordinaria, debido solamente a que ellos han organizado su producción, mientras nosotros seguimos en la absoluta anarquía. Y no digamos en este momento de 2019, donde los que nos gobiernan se han dedicado a destruir la producción, sobre todo industrial. Hay que combatir la improvisación, la falta de organización que nos angustia sobre la posibilidad o no del éxito de cualquier empresa. Nos está diciendo entonces que la improvisación y la falta de organización nos impiden el éxito en cualquier empresa. Otro de nuestros males es dar el comando de cualquier actividad a quienes nada entienden de organización. De ahí la importancia, compañeras y compañeros, de que le prestemos especial atención a esta materia de la Escuela Superior Peronista que humildemente comparto con ustedes por la convicción que tengo de su importancia. Y por último, la nueva Argentina, el imperativo de la organización según los conceptos de General Perón. El imperativo fundamental de la hora es organizarse. Es fundamentalmente lograr unidad. Porque sin unidad no hay organización. Por otro lado, la iniciativa y la fuerza de cada argentino residen en su organización. Y por otro lado, el porvenir que se le presenta a la Argentina es el de una comunidad organizada marchando hacia la conquista de claros objetivos, que para nosotros deberían ser, como repito, a cada rato deberían ser la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Y ahora sí empezamos, compañeras y compañeros, después de todos estos preámbulos, casi 7 encuentros. Esperen que voy a tratar de silenciar a mi teléfono. Entonces entramos ya en la planificación, elemento tan pero tan importante en la organización, o sea, como primer elemento indispensable en toda organización. Y
Vamos a ver el concepto de planificación, los elementos de la planificación, los principios de la planificación y la planificación en el individualismo, en el colectivismo y en el peronismo. Y vamos a dejar para otro encuentro el análisis de la planificación peronista. Y empezamos de esta manera. El concepto de planificación, tema muy, pero muy importante, compañeras y compañeros. Si ustedes, a no ser que sean muy jóvenes, estoy seguro que coinciden conmigo en la importancia de esta materia. Un plan es el instrumento ordenador mediante el cual se procura conjugar objetivos preestablecidos con análisis de las causas que los generan y previsión de los rendimientos de su ejecución. Es un instrumento ordenador mediante el cual procura conjugar objetivos preestablecidos, o sea, se trata de establecer objetivos que los tenemos que hacer, están preestablecidos porque lo hicimos, con análisis de las causas que lo generan. Para hacer esos objetivos tenemos que analizar las causas que han generado esos objetivos y la previsión de los rendimientos que deseamos conseguir. O sea, de los objetivos que realmente queremos alcanzar. Es menester poder prever cuánto va a realizarse de cada plan. No solo hay que realizar un plan, sino prever cuánto va a realizarse. Sin esa previsión no tendríamos la seguridad de que hace al equilibrio y a la solidez del plan. El análisis de las causas de los problemas nos permite una comprensión completa de todos los factores que intervienen. La primera tarea, el análisis de las causas de los problemas que queremos solucionar a través del plan, o de los objetivos que queremos lograr a través del plan. ¿Cuáles son las causas que ocasionaron lo que nosotros queremos solucionar o realizar? Tratándose de planes integrales que afectan a la vida de una comunidad, tratándose del país, de una provincia, de un municipio, de una organización grande, interesan dentro de esos planes los problemas sociales, económicos y políticos que atañen al hombre y a la mujer, que atañen al hombre y a la mujer, a los dos. La persona humana ofrece una serie de facetas, incentivos, impulsos, motivaciones de su existencia que se proyectan como actos sociales. A su vez, la comunidad como entidad viva ofrece características de su naturaleza en su análisis y observación. Un poco lo que nos está diciendo el primer paso del plan, del análisis, que en el método es la situación. ¿Cuál es la situación en la que estamos y por qué hemos llegado a esta situación? La vida moderna de las colectividades impone la adopción de previsiones que le permitan sortear los eventos o contingencias que pudiesen obstaculizar su progreso y su bienestar. Y Perón lo dice de esta manera. Hoy ya nada se puede hacer en el mundo sin planificación. La vida es demasiado compleja y lleva a una dispersión de valores naturales. Si lo sabremos los que de una forma u otra hemos participado de posibles organizaciones, o que hayamos intentado realizar organizaciones. Cada plan debe revelar no solo los objetivos a cumplir, sino los métodos a seguir. No solo los objetivos, sino los métodos. Miren la complejidad de la cosa. La tarea más importante dentro de la planificación es indudablemente la coordinación. Además tenemos que coordinar. Por ella se establecen las relaciones de los diversos factores que permiten armonizar las fuerzas que concurren a satisfacer los objetivos que nos hemos preestablecido, los objetivos predeterminados. Y Perón lo dice así: gobernar es prever
y la previsión impone que en la solución de los problemas de un país se tenga en cuenta que unos no pueden ser independientes de los otros. Todo tiene que ver con todo, como decimos actualmente, y una planificación tiene que tener en cuenta eso a través de la coordinación. En la planificación estatal, la diversidad de motivaciones deben encontrar en el planificador un punto de contacto, la unidad indispensable que edifique con unidad de concepción la unidad de acción que haga factible la realización del plan. Ya vamos a ver cuando analicemos los elementos de la planificación que tiene que haber unidad de concepción para que después pueda haber unidad de acción. Y vamos a ver ahora mismo entonces los elementos de la planificación. Y en la síntesis anterior nos adelantaban que el primer elemento es la universalidad de la información. Es la primera etapa del plan, informarse, ver cuál es la situación, acordarnos del método. El hombre y la mujer actuarán mejor cuanto mejor informados estén. Los hombres y mujeres proceden tan bien como bien informados estén. Este concepto de Perón nos aclara y define perfectamente esta etapa. Para poder hacer un plan debemos estar perfectamente informados de los antecedentes, de las causas, de las razones, de los motivos, etcétera, etcétera, etcétera. Un plan tiene que tener objetivos concretos. La formulación de objetivos concretos constituye la etapa esencial de un plan. Establecidas las necesidades a satisfacer, establecidas las necesidades a satisfacer y los medios de que se dispone, el planificador debe ajustar los unos a los otros realizando un factoreo elemental, tratando de ajustar los objetivos ideales a las posibilidades reales, fundamentalmente en materia de personal humano y de inversiones económicas y financieras. O sea, coordinar los objetivos con las posibilidades, tanto humanas como económicas y financieras. Siempre es preferible, indudablemente, un mal plan a una falta de plan, así como es deseable, inclusive, una norma deficiente a una carencia total de normas. Qué tema importante este, Siempre es preferible, indudablemente, un mal plan a una falta de plan, así como es deseable, inclusive, una norma deficiente a una carencia total de normas, como existe hoy en nuestro querido país. Pero los planes deben superar dos obstáculos fundamentales. Vamos a ver cuáles son. Los del excesivo idealismo y los de la rigidez. Para ser realistas y plásticos se requiere que en la conjugación de los factores que pueden favorecer su aplicabilidad se tengan en cuenta los elementos de naturaleza real, más que los de pura concepción ideal. Como dice Perón siempre, la realidad es la única verdad. No tengamos en cuenta siempre la realidad, no las ideas que pueden estar solo en nuestra concepción o en nuestra cabeza. Y que se favorezca la adecuación y adaptación permanente de los planes a las exigencias del espacio y del tiempo, más que al sentido estricto o rígido de la propia concepción. Seguir atendiendo a la realidad en la adecuación y adaptación permanente de los planes. No en lo que se me ocurre a mí, sino en lo que pasa en la realidad. La concreción de los objetivos que se propone una planificación será, pues, un punto fundamental en la elaboración de un plan. Ellos no ofrecerán posibilidades de interpretaciones duales ni aparecerán difusos o complicados. Los objetivos a lograr. Es menester claridad de estilo y simplicidad en las formas
que no admitan tergiversación sobre el fondo o contenido de cada objetivo. Se van percatando, compañeras y compañeros, la complejidad de los elementos integrantes de una planificación, ¿eh? Desde ya, todos ustedes y yo también están conscientes de que con esto que estoy haciendo no alcanza y que después ustedes seguramente, si tienen interés en estos temas, van a tener que agarrar un libro o escuchar de nuevo este video, o si no, en mi página peronistaquinerista.com tienen todos los textos referidos, el que estoy compartiendo ahora con ustedes, el de la Escuela Superior Peronista, tienen también los apuntes de Organización Peronista, tienen un trabajo que hice yo sobre el análisis de los elementos espirituales y materiales en la Organización Peronista, de manera que para poder entender esto va a haber que leerlo, estudiarlo y masticarlo, pero es absolutamente necesario y por lo menos yo me permito compartir con ustedes estos elementos como para ponerlos a la luz y saber que existen, saber que existen. La concreción de los objetivos será, pues, un punto fundamental en la elaboración de un plan. Ya lo vimos esto. Es menester claridad de estilo y simplicidad en las formas que no admitan tergiversación sobre el fondo y el contenido de cada objetivo. Los medios racionales de toda planificación. Los medios para cumplir un plan deben ser esencialmente lógicos, racionales y prácticos, que no excedan de ninguna manera las posibilidades humanas, no sean fantasiosos, y las posibilidades financieras, económicas, sociales y políticas de un país, de una organización, de una unidad básica, de un centro cultural, de una familia, etcétera, etcétera. Porque lo que aprendamos acá en organización sirve para todos los ámbitos en los que nos desarrollemos, económico también, por supuesto. Los medios racionales significan también que no deben ser antieconómicos, procurando la máxima rentabilidad de los medios que surgen del análisis de la economía de posibilidades, ¿sí? Y al final cuando veamos todo el tema de planificación, yo les voy a dejar un cuadrito de todos los elementos que deberíamos tener al hacer una planificación. Etapas definidas, otra condición esencial para que haya una buena planificación, etapas definidas. El término de años o el manejo del factor tiempo en el cumplimiento de un plan es también fundamental, nos dicen los compañeros del primer peronismo. Entre largas etapas cuyo desenvolvimiento es difícil de prever, es preferible elegir breves términos en función temporal que son más fáciles de abarcar por la mente humana y que por naturaleza no ofrecen tantas contingencias imprevisibles. Por otra parte, el progreso científico y técnico y la modificación de las condiciones políticas, económicas y sociales de un pueblo autorizan a reducir las etapas a términos compatibles con dicha evolución para que puedan incorporarse todas las sugestiones y experiencias que el conocimiento del hombre o la mujer y las posibilidades del Estado o de la misma o de cualquier organización puedan utilizar en beneficio de sus previsiones. Sigo agregando características, condiciones, elementos, y ahora vamos a ver a los principios de la planificación. Unidad. Unidad. El primer principio de toda planificación es el de la unidad, fundamentalmente unidad de concepción. En un plan, si uno quiere hacer una cosa y otro quiere un objetivo y otro quiere objetivo, no hay plan.
tiene que haber unidad de objetivos y unidad en las ideas para que después esos objetivos se puedan realizar. No puede haber dos planes para el mismo objetivo. La unidad de concepción significa que un solo organismo u organización munido de las mismas informaciones, de idénticas formas y de similar metodología está en condiciones de concebir la totalidad del plan. Todo plan requiere entonces una mentalidad rectora que lo conciba, lo ordene y lo sistematice. El primer principio de la planificación, la unidad de concepción. El segundo aspecto de la unidad está en la unidad de formulación del plan. Para que un plan esté perfectamente articulado, para que su redacción sea clara y tenga el mismo estilo, debe formularse por un organismo que actúe bajo una misma mentalidad. También es necesario en planificación la unidad de conducción, que no haya dos jefes. Para que un plan sea efectivamente bien conducido, no puede haber mandos multipersonales ni multiplicidad de organismos manejando o dirigiendo ese plan, por la natural interferencia que ello supondría. Claro. Debe haber un solo organismo de la conducción general del plan, porque de él surgirá también la unidad de contralor de todos los problemas y de todo el proceso del rendimiento en su ejecución o de su ejecución. Finalmente, la unidad de todo el plan desemboca en la unidad de acción. Todo esto para que haya unidad de acción, que no lesiona el imperativo de la ejecución descentralizada, sino que favorece que dicha ejecución se realice siguiendo las mismas normas y directivas y utilizando métodos contrastables desde el punto de vista de sus valores para poseer y apreciar rindes equiparables de los distintos agentes u organismos responsables de la ejecución. ¿Cuántos elementos y temas y condiciones debemos analizar y tener en cuenta? Otro principio de la planificación, la continuidad. El segundo principio es el que corresponde a la continuidad. Un plan que se detuviera en su marcha, que sufriera entorpecimientos, dilaciones o moras en las etapas prefijadas para su cumplimiento, alteraría sin duda su equilibrio y dinámica. Otro principio, el de la precisión. Un plan debe ser concreto, realista, efectivo, factible y no abstracto. Vale decir que debe predominar el sentido de la concreción y de la realidad. ¿Cuántos elementos debemos tener en cuenta? Repito, compañeras y compañeros. La coordinabilidad de un plan. Todo plan debe ser coordinable, vale decir que debe ofrecer las posibilidades de mayor correlación con otros planes paralelos, con las actividades afines o con labores concurrentes. Si un plan no facilitase la coordinación, si no fuese coordinable, estaría sometido al aislamiento de la acción común. Y todo plan, para ser efectivo, necesita entroncarse, enraizarse, vincularse o correlacionarse con la actividad concurrente o afín, sobre todo en un país o en una organización grande, compañeras y compañeros. Lo difícil de toda organización, nos dice el general Perón, es asegurar una coordinación. Por esta razón es que nosotros hemos establecido dentro de nuestra organización compuesta el gabinete una coordinación de primer grado. Hemos fijado una doctrina. Hemos fijado una doctrina. La doctrina, compañeras y compañeros, es la gran creación del general don Juan Domingo Perón. Y con ello con ella ha hecho todo lo que hizo. Sustituyó a los caciques, a los caudillos,
a los sectarios por una doctrina, una causa, un ideal, que es la que vimos nosotros y que tiene como finalidad suprema la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Por otro lado, la coordinación, que supone una etapa fundamental en toda organización, lo es también en materia de planificación. Sin ella no podrían aglutinarse factores homólogos y solo se lograrían superposiciones o fricciones inoperantes, como sucede tantas veces. Otro principio de la planificación, la flexibilidad. Todo plan tiene que ser flexible, es decir, adecuable permanentemente a las condiciones de espacio y tiempo, adaptable a las circunstancias o contingencias que siempre se dan en toda tarea humana. Sexto elemento, la factibilidad de realización del plan. Un plan debe ser factible, ejecutable o realizable. Por ello, es menester siempre tener en cuenta las posibilidades de su realización, posibilidades de recursos, de capacidad técnica o directiva, de materias primas, de elementos fiduciarios, etcétera, que sean regulables concurrentemente para una perfecta ejecución. ¿Cuántas cosas debemos tener en cuenta, compañeras y compañeros? Séptimo, valorable, que el plan sea valorable y verificable. Un plan cuyo rendimiento no sea balanceado permanentemente es un plan que puede seguir una marcha desconocida, difícil de valorizar o ponderar. Un plan requiere todas las condiciones de evaluación y de contralor. Y después de ver estas características o estos principios de la planificación, vamos a tratar de ver qué nos dicen los primeros peronistas sobre la planificación en el individualismo, en el colectivismo y en el peronismo. Como siempre, ellos nos ubican frente a estas dos ideologías. Los estados individualistas, o sea, los liberales y neoliberales como los que hoy nos gobiernan, suelen abstenerse totalmente de toda planificación. Por eso tenemos el lío infernal que tenemos hoy en la República Argentina. Ya nos lo decían los primeros peronistas. Los estados individualistas, liberales o neoliberales, suelen abstenerse totalmente de toda planificación, porque la planificación la hacen los amigos de ellos, de las corporaciones nacionales e internacionales. Su filosofía de la acción los lleva a concebir al Estado como un órgano meramente representativo que no debe intervenir en los procesos o problemas que afectan a la comunidad. Qué importante hubiera sido que tengamos en cuenta esto y que la sigamos teniendo en cuenta, porque vamos a tener que luchar duro y tendido, como decimos en Entre Ríos, para poder reemplazar en octubre a través de los votos a esta gente. El Estado colectivista, por otro lado, es un Estado planificador que dirige las actividades políticas, sociales y éticas de tal manera que limita la libertad del individuo y del pueblo. Para el cumplimiento de sus objetivos, obliga a las unidades integrantes bajo sanciones o medios coactivos. El Estado justicialista realiza, en cambio, la planificación integral, política, económica y social, sin limitaciones de la actividad del individuo o del pueblo, facilitando por la persuasión la concurrencia de todos los ciudadanos a satisfacer los objetivos comunes. Siempre se plantea que la realización de la comunidad organizada es una tarea de todos y de todas. Vamos a ver las características de la planificación peronista. Y es importante que analicemos estas cosas. No se abstiene frente a los intereses y actividades sociales, económicas y políticas del pueblo.
no toman la dirección total de las actividades sociales, económicas o políticas del pueblo. Primero, no somos como los individualistas que se abstienen de todo y no somos como los colectivistas que toman la dirección total de las actividades sociales, económicas o políticas del pueblo. Primero, una definición por la negativa. Segundo, dirige la acción del Estado y auspicia, promueve o facilita la acción del pueblo. Dirige la acción del Estado y auspicia, facilita y promueve la acción del pueblo. El Estado individualista no se interesa por la planificación ni por adelantarse a los tiempos. Claro, porque la planificación la hacen sus amigos de las corporaciones nacionales y en este caso en nuestro país ahora, desgraciadamente, las multinacionales y los imperialismos, o el imperialismo. La dinámica de la capitalización es una dinámica de cortos alcances. Sí, robar lo más posible en el menor tiempo posible. Sus intereses primarios e inmediatos, tales como satisfacer el lucro, no tienen en cuenta los medios por los cuales se logran sus objetivos materialistas. De esta manera, el Estado individualista acepta la atomización, la falta de unión o de nexo de los individuos que constituyen la comunidad. Permite dejar hacer y dejar pasar, y de esa inacción aprovecha el capital para tratar de extraer el mayor provecho. ¿Qué definición nos está dando, compañeras y compañeros, de las empresas de servicios públicos que hoy tenemos en marzo de 2019 en la República Argentina? Hacen lo que se le canta la realísima gana porque nadie los controla y roban a cuatro manos. Qué cosa bárbara. No les interesan las previsiones de orden comunitario o estatal porque su concepción individualista deja al libre arbitrio, a la libre voluntad de acción, todas las posibilidades humanas. ¿Por qué dejan al libre arbitrio? Porque ellos que tienen el poder y el dinero, al dejar hacer y dejar pasar, como dicen ahí los compañeros, hacen lo que se les canta la gana y esquilman al conjunto del pueblo como están haciendo ahora. Ni más ni menos. Qué descripción exacta que están haciendo de la realidad de la República Argentina, del gobierno de la República Argentina de 2019. Tampoco les interesa ni protege en ningún sentido a la persona humana. Repito, tampoco les interesa ni protege en ningún sentido a la persona humana. Como sabían los compañeros, la mentalidad de esta gente. Como la finalidad de las instituciones capitalistas es siempre el lucro, y como medio de ese lucro la explotación del hombre por el hombre, tampoco le interesa la organización, por cuanto si el pueblo estuviese organizado y las instituciones sociales, económicas o políticas de orden popular ofrecieran un desarrollo máximo, ese capitalismo tendría que contener con frentes organizados, contender, pelear con frentes organizados, con sectores orgánicos u organizados. Y esa sería la quiebra del capitalismo y la quiebra también del individualismo materialista. De modo que el Estado individualista no es planificador, es abstencionista en materia de previsiones de naturaleza social, política o económica. Los que hoy nos gobiernan, compañeros y compañeras. Por otro lado, al Estado colectivista sí le interesa la planificación, pero se excede en ella, subordinando al hombre y a la mujer, manteniéndolos insectificados. Es una palabra que usan mucho los primeros peronistas sobre el colectivismo, o sea, el hombre y la mujer convertidos en insectos. Los subestima o reduce a un esquema sin otorgarle capacidad o aptitudes o reconocerles impulsos, sensibilidad o anhelos.
En cambio, el Estado justicialista hace la planificación como medida de gobierno para avanzar en el progreso, en el progreso del pueblo. Una planificación para avanzar en el progreso del pueblo, en su bienestar y en favor de la grandeza nacional, que es nuestra finalidad. Pero de ninguna manera avasalla el campo de la conciencia individual, va a decir que mantiene incólumes los principios de la doctrina cristiana que otorga atributos innegables a la persona humana. Y ahora, en lugar de doctrina cristiana, podemos decir, o sustituir por derechos humanos. El peronismo respeta y enaltece a la persona humana, sus sentimientos, sus pensamientos más íntimos, lo singular de cada ser. Repito, el peronismo respeta o debería respetar y enaltecer a la persona humana, sus sentimientos, sus pensamientos más íntimos, o sea, lo singular de cada ser. Porque para el peronismo, el hombre, la mujer, el ser humano, repito una y mil veces, es una dignidad, y esa dignidad es el fundamento de todos los derechos. Por eso entiendo humildemente yo que trabajar por la felicidad del pueblo es brindar a todos y cada uno de los integrantes de nuestro pueblo la posibilidad real del ejercicio de todos los derechos. Repito, el peronismo respeta y enaltece a la persona humana, sus sentimientos, sus pensamientos más íntimos, lo singular de cada ser. La doctrina peronista se imanta de un inmenso respeto por la armonía de valores y de fuerzas entre el hombre o la mujer y la colectividad que constituye su núcleo primario. Al planificar lo político, lo económico y lo social, se auspicia la conducción en todos los órdenes de la vida y la convivencia, pero se respeta siempre el campo de los atributos del sentimiento, de la libertad del hombre y la mujer, se reconoce su esencialidad y los fines trascendentes otorgados por el Supremo Hacedor. Absoluto respeto a la persona humana, absoluto respeto a lo que hoy se dice los derechos humanos. En esa forma y en virtud de la armonización de intereses y valores del hombre y de la mujer y de la comunidad, planifica las acciones que sirven a la convivencia, al bienestar y a la felicidad, y no invade las provincias sagradas donde se nutren los afectos, no efectos, los afectos, los sentimientos y las aspiraciones que constituyen los pilares de la conciencia. Qué hermoso texto, ¿no? Qué hermoso texto. Para llegar a alcanzar el grado de perfección necesario para resolver los problemas en la verdadera oportunidad de su realización, es necesario actuar planificadamente, nos dice el general Perón. Repito, para llegar a alcanzar el grado de perfección necesario para resolver los problemas en la verdadera oportunidad de su realización, es necesario actuar planificadamente. En nuestro país nunca existió un plan de gobierno, por lo menos en lo que yo conozco de gobierno federal. Nosotros somos en esto, como en muchas cosas, los iniciadores en el país de la realización de un plan de gobierno y de un plan nacional. Y con esto, compañeras y compañeros, damos por terminado hoy nuestro encuentro sobre este tema tan importante, tan crucial, tan necesario como es la organización, y dentro de la organización peronista, el tema de la planificación. El tema de la planificación. En el próximo encuentro del jueves que viene vamos a ver el análisis de la planificación peronista. Vamos a tratar de compartir con ustedes un análisis de lo que debería ser una planificación peronista.
Les recuerdo nuevamente que el plan de trabajo que tenemos para compartir con ustedes todo el programa de la Escuela Superior Peronista, ya hemos visto la primera materia, que es conducción política, y que ustedes pueden observar en mi página y también en la página personal de Antonio Rougier, en la página En Camino hacia la Escuela Superior Peronista. También todos los libros los encuentran en mi página web, que es peronistaquinerista.com. Y los domingos y lunes vamos a ver entonces, vamos a ver técnica del adoctrinamiento, técnica peronista para transmitir la doctrina peronista. Martes y miércoles, doctrina peronista, o sea, los principios de la doctrina peronista. Ya vimos el significado de la definición y vamos a seguir con el significado de la división, de la definición. Y jueves y viernes vamos a ver organización peronista. Y con esto, con conducción política que ya vimos, con historia del peronismo que ya vimos de Eva Perón, y con esta materia que estamos desarrollando, nos faltaría solamente realizaciones del peronismo. De cualquier manera, a partir del 1 de abril, los lunes voy a repetir lo que hemos visto de conducción política a las 9 de la mañana, a las 2 de la tarde y si puedo siempre a las 18. Los martes vamos a repetir historia del peronismo, los miércoles vamos a repetir doctrina peronista, los jueves vamos a repetir organización peronista y los viernes vamos a repetir técnica peronista para transmitir e inculcar la doctrina. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Gracias por estar ahí. Espero que el haber compartido con ustedes estos elementos tan importantes de la organización peronista contribuyan a su mejor conocimiento para que lo puedan aplicar después en sus organizaciones y así lograr mejor su contribución personal y de la organización en la que están a la felicidad de nuestro pueblo y a la grandeza de la patria, siempre a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, tratando siempre de armonizar los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los de la sociedad, que es la armonía que propone el peronismo, armonía en todo, o sea, nuestra tercera posición. De nuevo, muy buenas noches a todos y a todas, y será hasta cuando Dios diga, o sea, hasta el lunes que viene, si Dios así lo permite.